Y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo Vivo de Maternidades Imperfectas. Este miércoles 21 de febrero estamos acá desde Quito, Ecuador. Bienvenidos a otro episodio de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá, acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y de crecimiento personal. Mi nombre es Connie Aitken y recuerda que nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas. Así que, por supuesto, estamos aquí gracias a la 101.7 Radio Sucesos. En Quito nos puedes escuchar por la señal de la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Estoy muy contenta de estar acá porque el tema que tenemos lo tratamos alguna vez hace mucho tiempo, pero es un tema que yo creo que a todas las mujeres por igual nos ataca, nos atañe y tenemos una experta en el tema. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero presentar a la Dani. ¿Cómo estás, Dani? Todo muy bien, con un poquito de frío y veníamos con estas lluvias un poquito intensas, pero bueno, todo es actitud. Ayer justamente leía un mensaje que decía, el día no está feo, el día está frío, que es distinto. Ah, mira qué bueno. Entonces sí, creo que todo es actitud y ese es también uno de los temas en el programa de hoy. También estoy súper contenta, Cone, porque yo le venía dando vueltas en mi vida a este síndrome del impostor que tiene la culpa de que a veces no logremos muchas cosas porque nos limitamos. Así que le doy la bienvenida a Ale. Ale es coach, pero también es autora del libro que se llama Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Así que encontramos a la persona perfecta que hoy día nos va a poder dar una guía. Bienvenida, Ale, nos gustaría que te presentes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Encantadísima de estar con ustedes. Y bueno, como bien decían, no son las únicas que se sintieron alguna vez así. Claramente yo escribí el libro porque lo transité durante tantos años y me acompañó durante tantos años esto del síndrome del impostor, que bueno, finalmente terminé plasmando lo que investigaba, sumado a mi experiencia en este tema. Pero bueno, básicamente para presentarme, yo soy contadora, trabajé muchos años en empresas, tengo 44 años en este momento y venía trabajando en organizaciones hasta que en algún momento, por ahí por mis 30, tuve un clic, esas crisis existenciales que seguramente le pasarán también a muchas de las personas que las escuchan y que las acompañan. Y bueno, ahí decidí tomar otro camino y empecé a trabajar respecto del coach, empecé a hacer un montón de cosas hasta encontrar qué. Y en toda mi vida, diría, a partir de la facultad, incluso cuando estaba estudiando para ser contadora, aparecía esa voz de que si lo hacía bien, bueno, seguramente en algún momento se iban a dar cuenta de que no era tan buena realmente, ¿no? Entonces me daba mucha vergüenza cuando me felicitaban porque me iba bien en la facultad. La verdad es que la etapa de la universidad para mí fue muy buena en cuanto, diría, a cuanto a rendimiento académico, pero de pasarla muy mal. Entonces, en esto, ¿no? De que me iba bien, pero yo siempre sentía que se iban a dar cuenta de que mis notas no se correspondían con la realidad. Entonces, eso después, bueno, se diluyó un poco en el tiempo en que empecé a trabajar y tomar más confianza, pero apareció después con fuerza cuando hice este cambio de carrera, cuando a mis 30 y pico empecé a decir, bueno, quiero hacer otra cosa, no sé muy bien qué, y empecé a estudiar coaching, empecé a estudiar irme por otras ramas, tratando de entender por dónde iba, y ahí siempre sentía que no estaba lo suficientemente preparada para hacer algo, ¿no? ¿Quién va a querer comprar un taller? ¿Quién va a querer que la acompañe o que lo acompañe en un proceso de coaching? ¿Cuándo es el momento para lanzarse? Entonces todas esas preguntas son las que me fueron acompañando y bueno, finalmente después de tantos años de trabajarlo y de que sea uno de los temas que no solamente los trabajé para mí, sino para compartirlos, bueno, ahí nace el libro y un poco mostrar de qué se trata esto, difundirlo, sobre todo en español, ¿no? Porque en inglés ha habido muchas investigaciones, en otro idioma, pero creo que a nosotros todavía no nos está llegando tanto.
Oye, mi Ale, y quiero partir por eso y quiero agradecerte porque me encanta este cambio, este giro que tuviste también en tu vida, como en decir, bueno, ¿a qué me dedico? Y después empezar a decir, ¿y quién me va a comprar? ¿Quién va a querer algo hecho por mí? Quiero partir por las personas que nos están escuchando. A lo mejor nosotros con la Dani ya hemos como sabido un poco de qué se trata este tema, porque también lo investigamos para hacer el capítulo hoy día, pero ¿qué es el síndrome del impostor? En palabras como súper simples para explicarle a las personas de qué se trata, qué características tiene. Ok, yo siempre digo que el síndrome del impostor es esa idea de que somos un fraude. Ahora hay algunas personas que dicen, espera, no es para tanto. Entonces también podríamos decir que es la sensación de no estar a la altura, de no ser suficientes, ¿sí? En general se lo grafica con una máscara, y por esto lo del fraude, como que yo estoy mostrando algo que no soy. Los demás están comprando de mí algo que realmente no es. No soy tan perfecta como las demás personas creen. No sé todo lo que las demás personas piensan que yo sé. Entonces, esta idea de no ser suficientes, no estar a la altura o ser un fraude, nos lleva también al miedo a ser descubiertas, ¿sí? A que alguien se dé cuenta. Y esta frase aparece un montón en la cabeza de las personas, de alguna u otra forma. En algún momento se van a dar cuenta. Y ese miedo a ser descubiertas también podríamos decir que nos lleva al miedo a equivocarnos, al miedo a fallar. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco en algún momento, fallo en lo que estoy haciendo, en el trabajo, en mi vida personal, en algún rol en particular, bueno, entonces realmente ahí se va a caer esa careta y se va a confirmar que yo era un fraude. Entonces un poquito cuál es el camino y cuáles son los elementos, ¿no? Y además de esto, podríamos decir, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Además de esa voz de que me dice que yo no estoy a la altura, que se van a dar cuenta, que me van a descubrir, aparece también en mi relato, o en el relato de cualquiera de ustedes, la idea de que lo que logramos tiene que ver con factores externos. La suerte, las coincidencias, que justo alguien pasaba y me vio, por eso me llamaron, no porque hice todo lo que hice antes. Entonces, esto de asignar nuestros logros a factores externos es algo muy, muy llamativo, podríamos decirlo, de darnos cuenta en nosotros o también en el discurso de otras personas, ¿no? Cuando uno está con una amiga, cuando uno está con una compañera de trabajo, también podemos empezar a escuchar esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces nos quitamos méritos. Es decir, cuando alguien nos felicita o nos elogia, como nosotros no podemos tomar ese mérito porque lo pusimos en el afuera, entonces lo que hacemos es decir, no fue nada, no era tan difícil, no era tan complicado, ¿no? No podemos asumir esos logros como propios. Entonces, estos son los elementos distintivos del síndrome del impostor. La idea de que somos un fraude, no estamos a la altura, el miedo a que nos descubran, el miedo a equivocarnos, el asignarle nuestros logros a factores externos y también el quitarnos méritos. Wow. Y yo creo que, Ale, también hay veces que no podemos identificar que estamos sufriendo el síndrome del impostor, y cuando investigábamos un poquito de lo que es el síndrome del impostor, hicimos recién también un reel que decíamos cómo se ve el síndrome del impostor en la cotidianidad, porque de pronto se nos es un poco como complicado. Por ejemplo, yo te digo, si me felicitan por algo del trabajo, yo sí suelo, tampoco como que me atribuyo todos los créditos, pero yo sí soy como, sí, chévere, gracias, pero fue un trabajo de todo el equipo. O sea, como que siempre hay este pero, que en realidad sí es cierto, pero de pronto ahí podría haber algún indicio, algún poquitito de síndrome. O sea, ¿qué palabras? Me encantaría que nos des como ejemplos comunes para que determinemos si estamos viviendo ese síndrome del impostor. Como te decía, con Acon hicimos este pequeño reel que fue súper chévere, porque yo me ponía a pensar cuando yo lo vivo. Entonces yo, Daniela, por ejemplo, decía como, no sé, como nunca voy a alcanzar este nuevo puesto que estoy deseando, porque como soy mamá, entonces ya me comienzo a poner estas limitantes. ¿Qué otras cosas podrían nuestra audiencia entender o identificar? ¿Qué otras palabras que normalmente usamos? Ok, esa que vos dijiste al principio es muy común, esto de, bueno, estuvo bueno el trabajo que hice, pero es del equipo. Y acá digo, puede ser que uno realmente considere que le tiene que atribuir el mérito al equipo, pero podría ser parte del síndrome del impostor cuando yo no me doy cuenta o no puedo distinguir qué de ese trabajo me lo tengo que acreditar yo, ¿no? Es decir, qué es lo que yo hice. Esto pasa mucho en líderes. Yo trabajo mucho con líderes, ¿no? Y quizás con mandos medios. Entonces tienen que supervisar y dicen, no, pero los que trabajan realmente son ellos y no pueden darse cuenta de digamos, de lo que supervisan. Bueno, que eso también es un trabajo y es un aporte, que si no estuviera, no hubiera salido igual, ¿no? Claro.
Para mí la frase, la que es el número 1, es algo así como, acá en Argentina aparece mucho, con un poco de ganas lo hace cualquiera. Lo que yo estoy haciendo, bueno, si alguien le pone ganas, si alguien, sí, trabaja un poquito, lo hace. Y lo dicen personas que tienen una trayectoria impresionante, o quizás hace 5 años que están trabajando en lo mismo, pero está esa sensación y esa idea de que lo puede hacer cualquiera. Aparece mucho también el momento de cobrar, de negociar, ¿no? Entonces, bueno, pero mirad, no es para tanto lo que yo hago. Acuérdense que, por ejemplo, no tomamos el mérito de lo que hacemos, ¿no? Entonces, no es para tanto, mirá si lo voy a cobrar. Pasa mucho con emprendedoras, con emprendedores en general, pero con emprendedoras sobre todo, que no pueden cobrar o no pueden poner un precio a su trabajo, incluso de mercado. Esto también pasa en las empresas, que aparece esta frase de que, como no, digamos, estoy cobrando demasiado por lo que hago. Después aparece mucho cuando, por ejemplo, alguien hace o una presentación o está en una reunión o presenta algo. Y yo esto lo estoy hablando en el ámbito corporativo, ahora si quieren podemos hablar también de otros ámbitos o del trabajo en realidad, ¿no? Que alguien, por ejemplo, hace una presentación y si la felicitan, si la elogia, no dice, sí, es porque estuve trabajando un montón, sino porque tenían un buen día, porque los agarré de buen humor. Ahí uno puede empezar a escuchar esas justificaciones y acá uno puede empezar a preguntarse, espera, ¿a qué le estoy atribuyendo que salió bien, que tuve un buen resultado? ¿A algo que pasó afuera o internamente a lo que yo hice? En general, en esas justificaciones está muy, muy presente el síndrome del impostor. Y ahora puede estar, digo, yo les decía, en una reunión, en una presentación, en la selección, que me seleccionen como cliente, como proveedora, como cliente para algo, incluso para entrar en una universidad. Esto de cuando me seleccionan muchas veces, ponemos, hay un ejemplo que podría ser que las barreras de entrada no son tan altas. Bueno, al final no era tan difícil de entrar, los exámenes no eran tan complicados, y no es que yo hice bien el examen o que yo estudié un montón para ese examen. Entonces, ahí es donde suelen aparecer muy claro, ¿no? En lo que tiene que ver con la evaluación. Después podríamos ir al ámbito personal, pero después ahí me gustaría también que ustedes me cuenten su experiencia. Estoy escuchando algunos de los capítulos, pero también en dónde lo ven y podemos pimponear ideas sobre eso. Sí, y quiero hacerte un comentario con respecto a eso, que yo tengo esta sensación que es muy femenina. Yo no puedo saber cómo el cerebro de un hombre, pero es muy femenina, como de atribuir al otro lo que es digno tuyo, ¿no? Como que yo creo que hay una cosa quizás más no sé si, puede que haya síndrome del impostor en el hombre, ¿no? Pero yo lo veo mucho en mis amigas, en mí misma, que yo, por ejemplo, me acuerdo una vez le dije a mi esposo yo encuentro que mi hija mayor, las dos son muy inteligentes, pero particularmente la mayor encuentro que es súper vivaz, es súper creativa, es súper... Entonces, siempre estoy fijándome en lo que dice, cómo lo dice, y le digo así como un día, le digo, oye, qué increíble, qué inteligente nuestra hija, le dije. Así como, algo como que le dije como que mejoramos la raza, algo así le dije el comentario. Y me miró, me dijo, es que la que se tiene que ver eres tú, me dijo, porque tú eres igualmente inteligente, pero nunca te has creído lo inteligente que eres, me dice. Así como, lo ves en tu hija, me dijo, porque es un externo y como que como mamá quieres potenciarla, pero no logras ver esas mismas características en ti. Entonces, yo no sé si tiene que ver, Ale, con que quizás como mujeres nos cuesta relacionarnos quizás con la abundancia económica, lo que sea, o con la sensación de ser capaces, porque estamos más asociados, no sé, a la ternura, al cuidado, a estar con un otro, pero que la parte como de ser inteligentes, capaces, líderes, es como que mejor por ahí no me meto. ¿Cómo lo ves más femenino? ¿Cómo lo ves desde ese aspecto? Sí. A ver, voy por partes. El síndrome del impostor, vieron que se escucha mucho el síndrome de la impostora. Bueno, porque al principio fue muy asociado con las mujeres. De hecho, los primeros estudios hablaban de mujeres. Ahora, cuando empezamos a recorrer y avanzar en el tiempo, empezamos a ver que en los varones también aparece. De hecho, en mis talleres vienen muchos varones. Ah, qué bien. Entonces, no es que no está, pero sí lo que sucede es que para las mujeres tiende a ser más limitante. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones culturales. Claro, la sociedad ya te limita. Claro, y nos criamos con ciertos mensajes que hace que a nosotros nos limiten más. Entonces no es que no están los varones, es decir, yo no lo considero que sea el síndrome de la impostora, pero sí hay cuestiones culturales que a nosotras nos terminan limitando.
Y esto que vos decías, ¿no? De la idea de que quizás estamos más asociadas a la ternura, a la emoción, a la belleza, ¿no? Esto tiene que ver con los estereotipos de género. ¿Y los varones a qué están más asociados? A lo racional, la toma de decisiones, la negociación, lo objetivo, nosotros lo subjetivo. Esto es pura, digamos, teoría de género, y hablamos de los estereotipos. Entonces, quizás ahora no se escucha tanto, pero yo recuerdo cuando era más chica que de repente había algún tipo de discusión o de tema más de números o de cosas así, y en algún momento alguien te decía, esto no es para mujeres, ¿no? O sea, entonces, esto que si bien no está tan presente en las conversaciones, creo, porque se va, por lo menos desde lo que se ve, desde lo que se dice, empieza a estar un poco más callada esa voz, todavía sigue dando vuelta en nuestras cabezas y en los sesgos inconscientes que tenemos. De hecho, cuando yo en el libro hay un capítulo que hablo del síndrome del impostor y las mujeres, y hablo justamente de este como uno de los factores culturales, la idea de que las mujeres estamos más asociadas a lo emocional, a lo subjetivo, aportamos belleza, aportamos otro tipo de cosas, pero lo racional no nos corresponde. No es nuestro, no, como que no fuera nuestra área. Exacto. Exactamente, no es lo nuestro. Entonces, esa idea de que, ¿cómo es que llegó ahí? Que muchas la hemos escuchado, ¿no? Sobre todo mujeres que están en alguna organización o que tienen un determinado lugar, no sé, en su emprendimiento, pero ¿cómo es que hace eso? Sobre todo en organizaciones se ve mucho que no, ese tipo de preguntas no se suele hacer de los varones, por más que un varón esté menos preparado, a lo mejor. Sí. Exacto. ¿Sí? Yo creo, perdón, Marle, por ejemplo, aquí yo sí siento que un poco hablábamos con la Con en un summit que fuimos alguna vez, que incluso es tan heavy este tema social que si te das cuenta, hay veces que tú consigues un puesto de liderazgo o no sé, una gerencia y te felicitan por ser mujer y haberlo conseguido. Entonces como que también yo siento que un poco distorsionamos esta idea de género porque, a ver, no es por ser mujer, es porque soy inteligente y puedo ser igual de inteligente que un hombre, porque trabajé mucho y puedo trabajar igual que un hombre. Entonces yo creo que también en ese sentido, como acotando un poco lo que estaban conversando, es sí también empoderarnos, decir, a ver, sí, todo bien, totalmente. Yo sé que durante años a las mujeres no nos han dejado como participar de la fuerza laboral o participar de decisiones importantes, pero a mí no me gusta mucho. Yo hablo mucho de liderazgo femenino, pero no me gusta tomarlo desde el lado de como soy mujer, me gané este puesto, o como soy mujer, felicítenme porque soy mujer y sí soy capaz. Yo creo que más bien también eso de ir cambiando dentro de las organizaciones también nos va ayudando a nosotros como mujeres, decir, no estoy aquí porque había una terna de 3 hombres y tenían que cumplir con la equidad de género, estoy aquí porque me merezco estar aquí. Totalmente, sí, pero sí en esto traigo de que en algunas organizaciones operan muy fuerte esto de la cultura y de los sesgos, entonces, claro, sí, parece que yo creo que quizás el felicitar de haber llegado o eso puede tener más que ver a veces con lo difícil del camino, pero claro. Nosotros estamos igual, de hecho los estudios, es impresionante cuando yo estaba escribiendo el libro, veía algunos estudios de la cantidad de mujeres a nivel mundial que están saliendo de las universidades. Hoy más mujeres se titulan que varones, ¿no? Entonces eso todavía en las organizaciones no se ve. O sea, siempre tenemos esta idea de que nos tenemos que capacitar más. ¿Sí? Como que nunca es suficiente. Sí. Nunca es suficiente. Wow. Por algo, una de las creencias, que es la de debería saber todo, que está detrás del síndrome del impostor, para mí nos pega mucho. Porque en las mujeres aparece esto de que siempre tengo que estudiar más y entonces quizás no nos postulamos a un puesto o no tomamos determinado desafío hasta que no cumpla con todos los requisitos. Y eso en los varones sucede así, ¿no? Hay estudios que justamente dicen eso, que las mujeres esperamos a tener el 100% de los requisitos, siempre estamos teniendo que demostrar mucho más, y de vuelta vuelvo a que también hay hay algo en la cultura en la que cuando nos están mirando desde un lugar de que quizás no somos todos los racionales que deberíamos ser para estar en determinados puestos, bueno, eso juega en contra, ¿no? La cultura juega en contra. Obviamente en algunos países esto ya se está como visibilizando más, en otros todavía no tanto. Y en organizaciones, ¿no? Por supuesto, hay organizaciones en donde esto está mucho más trabajado que en otras. Y siento, Ale, que
bueno, obviamente en lo cognitivo, siento lo que tú dices, como que hay una lucha media histórica por llegar, porque no nos sentimos que es como un terreno que no nos compete, pero inclusive cuando yo veo que es como, por ejemplo, un terreno ya personal. Yo hago un montón de talleres para mujeres, para adolescentes, todo, y yo les hago una actividad que se llama la capacidad de dar y recibir elogios. ¿Ya? Entonces, les hago que se juntan con una pareja y le digan algo bonito que les guste del otro, puede ser físico, si lo conoce, puede ser mental, de personalidad, lo que sea, pero el otro tiene que callarse. Y no puede ni asentir, ni decir no, ni justificarse. Porque también yo creo que hay mucho de impostora y es como, no sé, me encanta el pelo de la Dani. Entonces, uy, Dani, qué lindo tu pelo. Ay, sí, pero es que justo... uno dice cualquier cosa. Como que uno se disculpa, o me pasa a mí, sí, me disculpo por algo bacán que me dicen mío. O, uy, qué lindo, escuché tu programa, me encantó. Ay, sí, pero es que la invitada era súper buena. Es como que siempre viene el pero. En lo personal, en lo físico, lo que sea, siempre también, hay algo también de medio de como impostor, como medio que no brilla, así como me voy a esconder detrás del compu para que no me vean. Y si vos pensás en los factores que yo dije al inicio, tiene mucho que ver con eso. Sí. O sea, lo pongo vuelta en el afuera, ay, qué lindo que te queda esta ropa, ay, pero era, no sé, era de mi mamá y la compré barata, de oferta, como uno siempre está justificando... Sí. Como, ¿quién preguntó eso, no? ¿Quién preguntó eso? Está buenísimo. Yo trabajo también sobre los elogios y esto que vos traes me parece fantástico porque es empezar a desarmar ese discurso que tenemos automático, ¿no? De que no nos corresponde recibir eso. Y lo hablamos entonces en el trabajo y lo hablamos en cualquier ámbito, como vos bien traías. Sí. Entonces, vos sabés, yo muchas veces lo pongo como desafío. A veces los programas que doy entre semana, uno de los desafíos tiene que ver con eso. Y lo que cuesta, las personas les cuesta mucho frenar ese decir un sí pero y decir gracias, ¿no? O callarse. Es algo que tenemos que reentrenar todo el tiempo, porque si no estamos poniendo en el afuera algo que no tenemos por qué, ¿no? Entonces es empezar a escuchar. Yo creo que si uno habla de estrategias, empezar a escucharse y frenar ese diálogo que no nos está contribuyendo, como el cómo respondemos a los elogios. Bueno, esa es una muy buena estrategia para arrancar a trabajar sobre esto. Sí, qué temón, qué temón. Estamos acá con Ale Marcotte hablando de el síndrome del impostor y vamos a dar nuestra primera pausa musical. Esta es una canción, todavía no vamos con la primera pausa musical. Fue un paso en falso, no importa, podemos seguir. Nos dijeron, hablen más, está buenísimo. Claro, está bueno el tema. Ale, quiero que nos cuentes entonces esto que tú traes acá como de cómo poder mirar, cómo poder observar estas características, porque, a ver, mirarnos a nosotros es difícil. O sea, no, esto que tú dices como que lo tenemos súper internalizado. No es que yo diga, me estoy justificando, sino que tiene que venir un otro. ¿Cómo podemos nosotros que estamos cerca, sobre todo de mujeres o de nuestras propias hijas o de quien sea, poder demostrar que está teniendo ese síndrome del impostor? Como un poco decirle, oye, pero mírate. O sea, por ejemplo, me pasa con mi mami. Mi mami toda la vida se sintió menos que su hermana, ¿ya? Porque mi mami estudió enfermería y mi tía es médico. Entonces siempre las compararon, como que ella no le alcanzó para ser doctora, no fue solo enfermera. En una época en que las mujeres no estudiaban en la universidad, por ejemplo, porque ella tiene casi 75. Y me acuerdo cuando vino acá a verme a Ecuador, yo le dije, mamita, todavía nunca es tarde para volver a quererte, así como para ver lo bacán que eres, le dije, porque eres una mujer maravillosa, una abuela increíble, como que tienes que confiar más en ti. Y me acuerdo que su carita cambió, así como que me dijo, gracias por decírmelo, por verlo. ¿Cómo podemos nosotros medio en nuestro entorno ser también agentes de cambio de quienes veamos que están sufriendo los síndromes impostores en el día a día? Bueno, yo creo que lo primero, si bien vos decías esto, que a veces es difícil reconocerlo en nosotros, empezar a hacer ese trabajo, porque también empezamos a estar más atentas. Obviamente es más fácil escucharlo en los demás, ¿no? Cuando empezamos a escuchar, para mí lo más fácil es cuando empezamos a escuchar este tipo de frases. Ejemplo, yo estoy en un coaching y alguien me dice, sí, por suerte, tal cosa, por suerte me ascendieron, por suerte me llamó tal cliente, ¿no? Cosas que cuando uno las escucha a veces parecen insólitas, pero para la persona son totalmente transparentes. Ejemplo,
algo que me pasó a una persona, me llamaron para coordinar digamos, una revista de temas científicos, pero porque no había nadie disponible en ese momento, la que estaba más cerca era yo, ¿no? Entonces, cuando uno escucha y cuando uno ve la trayectoria de esa persona, no es que, o sea, es una persona que viene trabajando hace años en el tema, y la persona te lo cuenta como si nada, o sea, no, ni siquiera registra eso. Entonces, empezar a registrar esto de cuando las personas le empiezan a asignar sus logros, chiquitos, grandes, cuando digo logros, puede ser lo que sea, ¿no? Pero cuando empiezan a asignar algo a algo externo. Eso para mí es clave, porque uno ahí a la persona la agarra y dice, pero por suerte, ¿te ascendieron por suerte? ¿O qué hiciste vos? Entonces, siempre devolverle la pelota, ayudándola a pensar, ¿qué hiciste vos para eso? Sí. Ok, estuviste ahí, justo publicaste algo y justo te vieron, que publicaste algo, digo, te vieron o te llamó alguien, pero publicaste algo, no estabas durmiendo. Claro, sí. Para que eso suceda. Sí. ¿No? Entonces, para mí, esa es una de las principales cosas que podemos hacer. Otra que trajiste vos recién, la comparación. Yo en el libro, digo, lo esquematicé en cuanto al síndrome del impostor en creencias y factores, ¿no? Y los factores, las creencias son estas que le decía, tendría que hacerlo perfecto, tendría que saber todo, tendría que poder con todo. Después, si quieren, después de la pausa hablamos de eso. Pero le digo, los factores que también inciden, uno tenía que ver con la comparación. ¿Cómo nos comparamos? Entonces, cuando uno escucha que una persona está comparándose con otras, ahí en general esa comparación que hace no suele dejarla bien parada. Claro. O sea, no es una comparación positiva, es una comparación en desmedro. Ejemplo, ¿por qué las personas consiguen pareja y yo no? ¿No? Entonces parece que el resto del mundo consigue pareja y yo no, hay algo mal en mí. Lo que vos traías, la otra persona estudió tal cosa y mi carrera es de menor rango, de menor categoría, entonces hay algo mal en mí. Entonces, cuando escuchamos la comparación, en la forma en que nos comparamos, hay algo que no nos está ayudando. Entonces, primero, ayudarle a visibilizar esto a la persona y después ver, ejemplo, lo que yo te decía, estas frases que te estoy diciendo son frases que escucho y que trabajamos, ¿no? Pero las demás personas consiguen pareja y yo no. Bueno, ¿todas las personas consiguen pareja? Que digo, esa generalización que hay dentro de la comparación tampoco nos ayuda, ¿no? Porque pareciera que el mundo logra cosas, el que mundo entero, yo no, o sea, estoy ahí afuera y yo no, ¿no? Wow. Entonces, ese tipo de conversaciones, abrirlas, ayudar a visibilizar eso, me parece que está muy bueno. Además, lo que yo decía de la forma en la que nos comparamos poniendo en el otro un montón de cosas que parece que nosotros no tenemos. Entonces yo digo, tal persona sabe hablar muy bien en público y yo soy un desastre. Ok, entonces de esa forma no me ayuda. Lo que podría hacer es pasarlo a una comparación que inspira, podríamos ponerlo entre comillas, es decir, la otra persona habla muy bien en público. ¿Qué hizo esa persona para llegar ahí? Wow. Desde un lugar más de admiración, desde un lugar de si es que yo quiero lograr eso, porque si es que yo no quiero lograr eso, tampoco sé para qué me estoy comparando, digamos, ¿no? Pero llevarlo, cuando es que yo quiero lograr algo así, bueno, ayudemos a la persona a ver qué es lo que podría ser distinto para llegar a ese lugar, pero no desde un lugar de ponerse en desventaja, ¿sí? O también uno podría decir, bueno, pero ¿qué cosas vos tenés? O qué habilidades, o qué fortalezas, qué sí tenés vos. Porque si no pareciera eso, que nosotros no tenemos nada. Y ojo, porque eso alimenta la duda sobre nosotros mismos, la confianza sobre nosotros mismos. Entonces, para mí ahí hay que haber como varios aspectos a trabajar. Sí. Sabes, bueno, yo creo que ahorita durante toda esta conversación como que varias frases han ido saliendo y como que podemos identificar, y estoy segura que quienes nos escuchan han identificado, wow, yo hago eso, yo todo el tiempo estoy repitiendo. Y lo que me gustaría saber es, ya yendo a lo práctico, ¿no? Ya estamos como súper claras en lo que es el síndrome del impostor, que además está presente, creería que las 12 horas del día. Totalmente. Ajá, exacto. ¿Cómo puedo, o qué ejercicios prácticos, o cómo puedo empezar a sanar? Si ya identifiqué que tengo este síndrome del impostor, ¿qué nos puedes recomendar? O sea, pero un ejercicio que la gente que nos escucha puede decir como, desde hoy puedo empezar a trabajar en esto para ir sanando. Para mí, digamos, los dos más básicos, uno tiene que ver con lo que hablamos antes de los elogios.
el ejercicio de cada vez que alguien me trae un comentario positivo, que puede ser desde qué lindo post que hiciste en Instagram. Claro. Digo, no estoy hablando de algo existencial. Qué lindo post, qué lindo que te queda la remera esa, qué lindo que te... Lo que sea, trabajar en salir de la respuesta automática. ¿Por qué? Porque yo en la medida en que voy identificando puedo ir cambiando mi discurso, ¿sí? Y nosotros estamos tan entrenadas en hablarnos mal o en tratarnos de una forma a la, digamos, como no trataríamos a otra persona, que necesitamos empezar a cambiar ese círculo. Entonces, el empezar a tener, siempre digo, el observarnos a nosotros mismos, empezar a tener conciencia de cuál es nuestro diálogo. Muchas veces las personas ni siquiera se pueden dar cuenta o pueden cortarlo porque no están conscientes de eso, ¿sí? Y el otro que para mí es fundamental, digo para empezar, porque creo que acá lo primero es, ok, lo sé en la teoría, pero ahora necesito empezar a trabajarlo y a observarme a mí, en qué momento veo. Entonces, esto de a qué le atribuyo mis logros. Y mis logros puede ser que hoy logré hacer 3 cosas en el día y logré cerrarlas, ¿no? O sea, tenía que mandar 10 mails y lo hice. Por suerte lo hice. No, ahí cuando yo empiezo a decir esas frases es donde digo, no, por suerte no. ¿Qué hice yo para que esto pase? Planifiqué mejor mi semana. Pude decir que no a las 5 reuniones que me mandaron invitación y logré pasar a cerrar las cosas que yo tenía pendientes. Para mí, esos ejercicios para el día a día, porque les soy sincera, yo doy los talleres, los programas, y a veces las personas lo dicen, bueno, y tenés más bibliografía, y quiero más esto, y quiero más el otro. Hacé 2 ejercicios sencillos y sostenerlos durante 2 o 3 semanas. A ver qué pasa. Porque no, fíjate que estos ejercicios no te llevan más tiempo que repensar cómo vas a tomar los elogios y qué frase vas a decir, y a preguntarte cada vez que le estés asignando a algo externo lo que hiciste, decir ¿qué hice yo? Y esto tiene algo tan positivo como poder identificar cuáles son las causas que hay en nosotros para que logremos eso. Wow. Qué interesante. Ahora sí, ha vuelto la música y ahora sí vamos a la primera pausa musical. Estamos hablando con la Ale Marcote acerca del síndrome del impostor y vamos con la primera canción. Esto es de Airbag, Mila, Saturno y el Río. Que la disfruten.
Gracias por estar acá. Recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast. Estamos con Ale Marcotte conversando sobre el síndrome del impostor, y ahora que estábamos fuera del aire, a la Cone y a mí se nos vino la misma pregunta, porque decimos como ¿cómo el aceptar estos elogios o responder sin ponerle el pero podría no caer en la prepotencia? El ejemplo de que es como, qué chévere lo que hiciste, o qué chévere, te fue súper bien en la reunión, y yo por ejemplo no me animo a responder como, sí, me lo merezco, es que trabajé tan duro que es obvio que me iba a ir tan bien. Como que de pronto sí puede ser un tema social, como de la modestia que hablábamos también, que nos gustaría que nos expliques, pero de pronto, ¿qué tips nos puedes dar para aceptar estos elogios sin que caigamos mal, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, para mí, digo, de base hay algo que tiene que ver, y acá sí ponemos un poco el foco en nosotras, en las mujeres, en estos mensajes que hemos recibido de que las mujeres tenemos que ser modestas, ¿no? Cuando éramos chicas había un montón de mensajes seguramente, y cada uno recordará esto de que, bueno, para ser una señorita o para ser una buena mujer o una buena nena, y quizás tenés que ser modesta, tenés que tener todo perfecto, ordenado, ¿no? Cómo estás vestida. Bueno, hay un montón de mensajes que uno recibe desde lo cultural. Y yo particularmente hice hincapié en la modestia porque creo que la modestia nos lleva a separarnos de lo que logramos. O sea, esta idea de que tenemos que tal vez hablar bajito, o no es necesario decir todo lo que hiciste, con el que lo hagas ya está. Entonces, estar calladita es más bonita, es una frase que súper típica. Y que, bueno, entonces, ese tipo de mensajes están adentro nuestro, con lo cual cada vez que yo quiero abrirme al mundo y decir, sí, porque yo hice esto, lo otro y lo otro, hay alguna voz internamente que me está diciendo, déjalo, o sea, no es necesario. Ahora, si nosotras nos queremos vender en una empresa, en nuestro emprendimiento, en donde sea, incluso a veces en el ámbito familiar, donde uno dice, no, pará, hice todo esto durante el día, ¿no? El poder conectar con lo que sí hicimos me parece fundamental. Por eso creo que la modestia juega un papel bastante negativo en el sentido de cómo podemos trabajar el síndrome del impostor. Primero tenemos que volver a asociarnos con nuestros logros y con lo que hacemos. Entonces digo, guarda, porque muchas veces aparece, esta pregunta que me trajeron ustedes es súper recurrente, ¿no? Pero si yo digo lo que logré, o digo, sí, me lo merezco, parece que soy soberbia, parece que me la estoy creyendo. Digo, lo primero que pregunto es, ¿qué tanto de eso tiene que ver con mis propias creencias más que con el afuera? Porque no sé si el resto nos va a ver así. Puede ser que sí, ¿no? Pero digo, lo primero que me preguntaría es cuánto de eso tiene que ver con mis propias creencias acerca de eso. ¿Qué me pasa cuando veo a alguien contando lo que logró? Se está contando lo que logró. Entonces, si vos me decías un tip, y yo lo que diría es ser cuidadosas, sí, en que yo puedo decir, sí, yo hice esto, lo otro, y no te estoy diciendo a vos, ay, mira, vos no hiciste nada. ¿Entendés? No estoy siendo irrespetuoso o poco respetuosa con la otra persona. Yo estoy contando lo que hice, ni más ni menos. Entonces, eso es una de las primeras cosas que creo que nosotros tenemos que empezar a entender. Cuando hay ahí alguna creencia o alguna voz detrás que nos dice, no es necesario, no tenés que hacer esto, sobre todo para ser a veces una buena mujer, una buena chica, o qué imagen querés dar. Esto a mí me parece fundamental. Y lo otro es esto, es ser respetuosa. Yo no estoy sobrando a nadie o no estoy haciendo nada para dañar al otro. Estoy contando lo que yo hice porque si no, ¿cómo hacemos para vendernos, ¿no? Para obtener otro puesto? ¿Cuántas veces vemos que otras personas, incluso personas que han trabajado con nosotros, cuentan su trayectoria y cuentan incluso lo que hicieron en el mismo proyecto de nosotros, y nosotros decimos, wow, y nosotros no lo decimos. ¿no? Sí. Entonces, incluso personas que tal vez hicieron menos o tuvieron una participación menor. Entonces, esto con los años uno lo puede ir viendo, y me parece que está bueno visualizarlo, es decir, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Bueno, yo creo que hay muchas veces, una gran parte, en que hay ahí esa creencia interna. Por supuesto que acá también puede influir el entorno, ¿no? Que quizás el entorno pueda no recibirlo bien,
y demás. Pero ahí ya hay que separarlo. Mientras yo sea respetuosa, yo esté diciendo lo que hice, porque yo no me estoy tomando el mérito de nadie más. Estoy contando lo que hice yo, lo que logré yo. Entonces, en ese sentido puedo estar tranquila. Puede ser que a mi entorno por algo no le guste y demás, ese ya será otro tema, pero no es un tema mío, ¿sí? Sí. ¿Qué le pasa al otro con mis logros? Sí. Es otro tema. Es que creo que volvemos al punto como que trataste en el bloque pasado, como de la fortaleza. Yo creo que tiene que ver mucho con aprender a conocernos, como tampoco se trata que nosotros, porque, a ver, en Chile existe un término que se llama chanta. La persona chanta es como la persona que hace que creo que en Argentina también se ocupa, como que hace que sabe de algo y no sabe de nada. ¿Ya? Entonces, en Chile hay farfulla. Hay mucha gente chanta en Chile, farfulla, que como que tú miras y dices, pero si no sabe nada, pero se la cree, pero así de cabo y rabo. ¿Qué autoestima? ¿Qué autoestima esta persona que va y que se lanza y que lo hace? Siento que a lo mejor lo que tú dices, hay otra persona que tiene quizás más habilidades, más fortalezas que esa otra, pero no se cree el cuento. Yo creo que también hay mucho como de, no es que esté llamando al farfullismo, pero hay mucha gente que tiene más personalidad que habilidades. Y que tiene esta actitud que tú dices como decir, oye, yo me la puedo y yo me como el mundo. En cambio, otras personas que por esta misma necesidad o como susto a brillar, susto a aparecer, mejor me quedo calladito y no le muestro al mundo quién soy. ¿Sí? Entonces... Claro, sí, o encajar, ¿no? También, bueno, exacto. A ver, sigo acá si no se mueve nada. Y también a veces en eso lo que aparece es que a mí me gustaría crecer, pero no me ven. ¿Te estás mostrando? Preguntas, claro. ¿No? Porque aparece mucho esa pregunta. No me ven, no me reconocen. ¿Pero vos te estás mostrando o no te estás mostrando? Entonces ahí hay algo más allá de lo cultural y del turno, que por supuesto siempre uno tiene que trabajarlo. Hay algo de mí. Soy la primera responsable, diría, y única en este sentido de entender cuál es mi historia, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis logros, para poder después mostrarlos. Claro, sí. Al otro le gusta, si al otro no le gusta ya será otro tema. Sí. Pero me parece que hay un trabajo que es indelegable, que es reconocer lo propio. Sí, sí. Y yo creo que, bueno, ya fuimos como que encaminadas, que es del síndrome del impostor, cómo podemos ir teniendo estos ejercicios prácticos, pero creo que también sería súper importante decir, ¿qué es lo que puedo lograr yo cuando me despido del síndrome del impostor? O como dice tu libro, cuando lo tengo de aliado. ¿Qué cosas maravillosas se pueden abrir en mi mente? O sea, sí creo que sería súper importante también que contemplemos eso. Pero dices, bueno, a veces estoy en mi zona de confort y ves que es súper común como, bueno, yo soy así, pero te pasas quejando de la vida, de que no asciendes, de que no te va bien y tal. O sea, realmente, Ale, ¿qué hay detrás de aliarme con el síndrome del impostor? ¿Qué son las cosas que puedo conseguir con eso? Bueno, yo primero, esto de tomarlo como aliado que le puse en el título, tiene que ver con que cuando le estaba buscando bueno, a ver cómo lo nombro, decía esto de derrotar, ¿no? Olvidarnos del síndrome del impostor y demás, me parecía tal vez demasiado en qué aspectos, y esto lo quiero aclarar, en que hay ciertas creencias que nosotros tenemos y que en determinados momentos no nos molestan, no las vemos como un obstáculo, y después en algún momento de nuestra vida, sí. Y ahí es donde podemos decir, bueno, yo lo empiezo a trabajar, ejemplo, la creencia de la perfección. A muchas personas la creencia de la perfección durante bastante tiempo en su vida no les molestó, es más, las impulsó a ir por más, a conseguir un título, a conseguir un trabajo y demás. Ahora, llega un momento en que están con un nivel de sobreexigencia altísima, no pueden más porque no se permiten equivocarse, entonces ahí la creencia de la perfección se vuelve un obstáculo para seguir desarrollando, ¿no? Entonces ahí es donde lo tienen que trabajar. Ahora, que trabajen la creencia de la perfección no quiere decir que después en algún momento otra de las creencias que puede tener con, no sé, tengo que poder con todo, también puede volverse un obstáculo. Entonces quizás uno siempre tiene que ir trabajando algo. Esto lo quiero aclarar porque no es listo, me olvido. Lo importante acá es poder empezar a observarnos a nosotros mismos y empezar a entender qué nos está diciendo esto, qué nos está pasando con esta creencia y cómo puedo trascenderlo. Ahora, vos me preguntabas, ¿qué podemos lograr? Yo creo que ahí tiene que ver mucho con el objetivo de cada persona. Hay personas que dicen, yo no puedo, por ejemplo, ascender. ¿Por qué? Porque no me muestro. O sea, quizás ascienden otras personas en mi organización y yo quedo ahí, claro, quedo ahí porque no me muestro,
estoy, como decías, estoy en mi zona de confort, pero tampoco me postulo. Y vos le dijiste a alguien que estabas buscando, esto me acuerdo que pasó en un taller, ¿no? Vos le dijiste a una persona que estaba enojada porque habían ascendido a otra persona. ¿Vos hablaste alguna vez con tu jefe de que vos querías tomar esa posición? No. Entonces, después que terminamos varias semanas, me dice, bueno, ahora tuve una reunión, ok, bueno, digo, pasa. Entonces me mandó un mail, tuve una reunión para comentarle y para ver qué es lo que yo tenía que hacer para que en próximas oportunidades o ahí o en otra. Ok, es eso, empezar a visibilizar lo que yo tengo ahí trabado. Quiero ganar más dinero, pero no me animo a cobrarle de más a un cliente, ¿no? O quiero ganar más dinero en la organización. Entonces, digo, es empezar a identificar qué es lo que no estamos pudiendo hacer y eso lo podemos, podemos orientarnos hacia ahí. Digo, con la creencia de la perfección, hay muchas personas que están, yo hace años que vengo trabajando con aprender del error, ¿no? El tema de trabajar sobre nuestros errores. Entonces, hay personas que a partir de la pandemia, ¿no? Que nos trajo como un cambio, muchas personas tuvieron que cambiar de trabajo, hacer algo diferente, de repente amigarse con la tecnología cuando no querían saber nada, entonces la están pasando o la estaban pasando muy mal por todos estos cambios. Entonces, ahí, ¿qué es lo que podés lograr trabajando la creencia de la perfección o cómo trascender esto? Bueno, que de repente no te estés martirizando o castigando por cada error que cometés. Claro. ¿No? Entonces, podés ir más liviano y podés decir, ok, esto lo voy mejorando, me equivoqué, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que entendí? Aprendo sobre eso y voy hacia adelante y voy mejorando continuamente. De la otra forma, vienen todos los cambios y yo me quedo ahí frenada porque creo que tengo que hacer todo perfecto, no logro hacer nada y hasta eso me puede traer bastantes consecuencias en la salud y en el trabajo. Entonces, digo, ¿qué es lo que uno puede lograr? Lo que uno quiere y considera que no está logrando por sentirse que no está a la altura, ¿no? Cuando todo digo es esto de ver qué es lo que está siendo un obstáculo en este momento. Wow, terapia total, yo te hago así. Sí. Sí, y sobre todo esto de trabajarlo, empezar con cosas puntuales. Exacto, que sea concreto. Chiquito, porque si no, queremos hacer 7 cambios y llegamos al mes y no hicimos ni uno. Sí. Hagamos uno. Centrémonos en uno y con eso se va iluminando el resto, ¿no? Digo, por eso decía esto de... también hay algo que no hablamos y me parece fundamental en esta época de redes sociales y demás, es cómo nosotros, además de cómo nos comparamos, porque hay que ver con quiénes nos comparamos y las redes sociales, digamos que nos muestran imágenes y mensajes que no suelen ayudarnos demasiado, ¿no? Vemos muchas personas que parece que tienen una vida perfecta, después nos damos cuenta que no es así, ¿no? Pero eso nos lleva a compararnos con estas personas, o que logran cosas rápido, que esta es otra de las creencias. ¿Y por qué yo no? Claro, sí. Claro, sí. ¿Y por qué esa persona de repente ahora tiene un título y yo no? ¿Y por qué esa persona ahora se casó y yo no? ¿Y por qué estamos en maternidades imperfectas? ¿Por qué esa persona tiene 3 chicos y tiene la foto, la casa impecable y yo siento que no tengo un lugar, ¿no? Como donde sentarme disponible porque esta casa es un desastre. Entonces, de alguna forma empieza a sentir vergüenza, porque empieza a pensar que hay algo que está mal en uno. Entonces, me parece que está bueno trabajar, retomo lo de la comparación, pero sobre todo en esta época de redes sociales, que hay un gran llamado de atención sobre eso, porque nos lleva a sentir que no estamos a la altura. Claro, ¿cómo vamos a estar a la altura de todo eso que vemos y de esas vidas maravillosas que parece que... Y yo creo que eso también no solo nos lleva a esta comparación absurda, sino que a otros problemas mucho más profundos como la depresión, ¿no? O sea, hoy de mañana yo también le decía a la Cone que estoy justo identificando ciertas cosas de mi vida que no me estoy juzgando y que eso es lo lindo, más bien como que me ayudan a entenderme, pero yo sí creo que es mucho por la comparación. O sea, por ejemplo, el overthinking del que te hablaba hoy de mañana, amo Pinterest, amo Instagram, amo TikTok, pero claro, ¿qué es lo que ves ahí? La vida perfecta de todo el mundo, y dices como, ¿por qué yo no lo puedo lograr? Aunque sea inconsciente, o sea, aunque uno como que diga, no, es imposible de ley, no sé, ¿no? Hay una pareja que no voy a decir el nombre,
que es súper famosa, y dices, yo siempre digo, ¿será que son tan perfectos? Es que es imposible que uno sea así con su pareja, pero aunque conscientemente tú sepas que de pronto es una mentira, yo sí creo que le vas mandando ese mensaje al cerebro de comparación, entonces como limitar de alguna forma también esto. Sí, lo que pasa es que yo creo que es súper difícil esto que tú traías, Ale, de la no comparación, porque yo creo que hoy día más que nunca tenemos una vida tan pública y que puede ser, obviamente, muy pocas personas muestran la casa con los platos que no están lavados, ¿me explico? O sea, como que la realidad o o sea, hay gente que muestra los berrinches o las pataletas de los hijos, sí, pero en general pones cuando estás feliz, cuando te va bien, cuando estás feliz con tu pareja, lo que sea, y yo siento que nos falta mucho esto que tú traías también de la autocompasión. Yo creo que hay un término muy bonito que es súper simple, esto que dice que la autocompasión es como tú tratarías a tu mejor amigo. Yo creo que a nuestro mejor amigo jamás le desearíamos el mal, jamás le diríamos que es tonto, jamás le diríamos que no es capaz, o sea, y somos súper capaces de decirnos eso a nosotros mismos. Entonces yo creo que partiendo por tratarnos con más ternura podemos como también hacer un cambio progresivo en nosotros y en nuestra autoestima también. Totalmente. Ese me parece también un ejercicio fantástico, ¿no? Esto que me estoy diciendo y que no paro de repetirme, ¿se lo diría a alguien que quiero? Sí. A mi hija, a mi vecino, a mi compañera de trabajo, ¿le hablaría así? Entonces, si le hablaría así, poner un basta, poner un límite a esos pensamientos. Obviamente que esto es un trabajo en el día a día, ¿no? Claro. Por eso digo, la observación, porque esos pensamientos, ¿cuántas veces a mí me pasa, ¿no? Quizás algo no te sale bien y de repente en tu cabeza empieza a aparecer esto, pero ¿cómo puedo ser? ¿Cómo pude haber hecho? ¿Cómo no me di cuenta? Bla, bla, bla. Y uno ni siquiera se da cuenta de todo eso que se está diciendo. Por eso empezar a, por lo menos a detectar, bueno, cuáles son esas frases, esos pensamientos que tanto daño de alguna forma nos están haciendo y empezar a limitarlos o a por lo menos decir, espera, estoy comparando con esta persona. A ver cómo puedo verlo distinto, me sirve. Como digo, empecemos a dialogar con nosotros mismos de una forma más productiva. Sí, ¿no? sí, esto qué lindo. Empezar a hablar con nosotros de otra forma. Sí, totalmente. Qué linda terapia la de hoy. me encanta porque te juro que es como que se junta con un millón de cosas que estábamos hablando antes con Akone. Mi Ale, normalmente al final nosotros damos como ideas fuerza de con qué nos quedamos del capítulo. Y yo creo que, bueno, yo voy a empezar, yo creo que me quedo con eso, o sea, con el saber hablar, el saber mostrar. Yo tenía un jefe que no le quería mucho, pero él siempre me dijo, lo que no se muestra no se vende, y es verdad. Entonces también sí, o sea, sin caer como en este de, es que yo soy lo mejor que puedo haber en el mundo, es un tema de por qué me merezco, o sea, por qué mi trabajo puede merecer este ascenso, o por qué amarme un poco más, ¿me entiendes? Como también aprender a identificar las 100,000 cosas positivas que no nos damos cuenta y a veces esperamos que la pareja, que la amiga o que el de al lado lo vea cuando nosotros somos las primeras que deberíamos verlos. ¿Con qué te quedas tú, Connie? Me quedo con esto que vimos en el bloque, como de dejar de pensar que la inteligencia o que las capacidades o que los logros profesionales son terreno masculino. Como que me quedo con esto, sobre todo porque es un programa que está orientado para las mamás, para las mujeres. Yo sé que nos escuchan algunos hombres, pero yo siento que es un problema que hemos tenido como las mujeres históricamente, de creernos el cuento, de sentirnos inteligentes, de sentirnos capaces como de no tener miedo de decir nuestras opiniones porque por temor a parecer tonta o que está hoy inadecuada. Como que eso creo que es un terreno que hay que empezar a ganar. Y yo creo que es en lo cotidiano, ¿no? Esto que te digo, yo tengo 2 mujeres, 2 niñas. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que las encuentro las más bellas del mundo, como toda mamá le debe pasar con sus guaguas, pero trato de no decirles mi princesa, o sea, les digo que son bonitas, pero trato de decirle qué bien juegas a la pelota, qué bien bailas, qué inteligente que eres, porque digo, claro, si tú basas desde chiquitito, y esto es súper como cultural, obviamente me va a pasar, no estoy ajena a la cultura, pero si tú no le pones como también el énfasis en otras capacidades, quizás está más difícil porque vas a pensar que tu valía está en tu físico y no en también las capacidades que tienes. Así que con eso me quedo. ¿Con qué te quedas tú, mi querida Ale? Me quedé pensando con esto que traías respecto de también, porque yo hablé mucho del diálogo interno, ¿no? De observarnos a nosotros, pero también, digo, es un espacio de maternidad, de mujeres, ver también qué tan compasiva estamos siendo con otras mujeres.
hablando de las redes sociales, como les decía antes, algo que muchas veces hay algún posteo, por ejemplo, en los últimos tiempos, por lo menos en Argentina, aparecieron algunas modelos, algunas mujeres que tuvieron hijos y de repente se muestran o llorando o compartiendo algo que les está haciendo difícil, ¿no? La maternidad, en esto que muchas veces está muy, muy romantizada, y de repente miro a ver qué pasa en los comentarios, y la mayoría de los comentarios son de mujeres diciendo, tal vez, pero ¿cómo vas a decir esto? O sea, tratando de invisibilizar o juzgando a la persona que está diciendo esto, ¿sí? Que es lo que le pasa, ¿no? Entonces digo también de cuidarnos y empezar a validar a la otra persona y empezar a validar que tal vez es mamá y está desbordada, es una persona que puede estar totalmente desbordada por el tema, que puede estar deprimida, por más que pueda amar un montón a su hijo y estar contenta de tener a su hijo, pero puede estar también deprimida, puede verse al espejo y sentir vergüenza de lo que ve porque lo que le está pasando. Entonces me parece como muy importante en este tiempo donde se habla mucho del hate, ¿no? del odio en las redes y demás, que empieza a calar en las personas. Entonces tener mucho cuidado cada vez que estamos emitiendo opiniones, ¿no? Por otro lado tenemos que ver cómo filtrarlas, las que recibimos, pero ser cuidadosas también entre mujeres sobre todo, de validar lo que le pasa a la otra persona. Sí, y creo que con eso también vamos cambiando un poquito a la sociedad que tanta ira vive a diario. Ale, ¿cómo te pueden encontrar y cómo pueden encontrar tu libro? Bueno, a mí me encuentran en mi página o en mi Instagram como Ale Marcote. En mi libro se llama Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, está en Amazon, en varios países de Latinoamérica también está en algunas librerías, así que lo pueden encontrar, o si no en mi página también está toda la info. Chévere. Súper. Gracias, mi querida Ali. Recuerden, todos los que nos siguieron y que quieren también compartir este capítulo que va a estar en unos días más en formato podcast en Spotify, ponerle las estrellitas, a compartirlo, subirlo a historias, porque así también nuestro podcast crece y podemos llegar a más y más personas. Recuerda que estuvimos acá gracias a Radio Sucesos 101.7. Nos puedes escuchar a través de www.radiosucesos.fm y también recuerda que este capítulo va a ser reprisado el domingo 25 de febrero a las 12 del mediodía. ¿Nos vamos con la última canción? Sí, no la tengo por acá, es que como ya estaba tan buena la conversación, pero bueno, nos vamos con esta lindísima canción de Lali que se llama Soy. Disfrútenla y hasta el próximo miércoles. Chao.